Hola chicos y chicas, pues vamos a por la penúltima sesión de este tema, ¿vale? Sesión 9 del tema o de la unidad 9. Vamos a hablar de los modelos o regímenes demográficos y de los tipos de sociedades que suele llevar asociados, ¿entendido? Corresponde con el punto 4 del tema 9, así que cuando ya veáis este vídeo, leáis el punto, pues realizáis el cuestionario que os he dejado en Google Classroom. Así que empezamos. Bueno, regímenes demográficos, hablamos de la tendencia natural que tiene una sociedad en su evolución. Es decir, para analizar un régimen demográfico tenemos que mirar la natalidad y la mortalidad. Y a partir de ahí pues tenemos el crecimiento vegetativo. Y podemos establecer una serie de patrones que se han producido a lo largo de la historia, ¿vale? En cuanto a las sociedades, ¿vale? Y eso nos va a dar regímenes demográficos. Tenemos tres: el régimen demográfico tradicional o antiguo, el régimen demográfico de transición o transición demográfica, que también se llama, ¿entendido? Que tenemos dos fases. Y luego el régimen demográfico moderno, ¿entendido? Que es el último, ¿vale? Entonces, vamos a ir analizándolo cada uno, ¿vale? El régimen demográfico antiguo, pues tenía una natalidad muy alta. ¿Por qué? Básicamente porque no había métodos de control anticonceptivo. Entonces, los hijos, pues llegaban muchísimos hijos, ¿entendido? Aparte, existía la necesidad de tener hijos porque eso eran manos de obra para trabajar el campo, que supondría una mejora de los rendimientos agrícolas y una mejora de la familia. ¿Entendido? ¿Vale o no? A esa alta natalidad, que como veis estamos hablando de una tasa en torno al 35-40 por mil, ¿entendido? El régimen demográfico hay que añadirle una mortalidad también muy alta, también una mortalidad infantil muy alta, en torno al 30-35 por mil, con picos, como veis aquí, con picos, ¿vale?, de muertes catastróficas que llevaban muchas veces a que decreciese la población. ¿Por qué está esa mortalidad tan alta? Pues fundamentalmente por las epidemias, las hambrunas, la falta de higiene, la falta de medicinas, de recursos médicos, desconocimientos médicos, no había acceso a antibióticos, a vacunas, por lo tanto la mortalidad era bastante alta. Entonces, si sumamos a una natalidad alta y una mortalidad también muy alta, el crecimiento vegetativo era bajo. Como veis aquí, el crecimiento de la población era muy bajo. ¿Hasta cuándo se mantuvo este régimen demográfico? Bueno, pues dependiendo. Todos los países seguro hasta 1750, mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII. A partir de ahí hay algunos países de los que ahora consideramos desarrollados, sobre todo se inicia en Gran Bretaña, donde se pasa al siguiente modelo demográfico. Hay muchos países que ese modelo demográfico lo han mantenido hasta mediados del siglo XX, es decir, hasta 1950. ¿Entendido? Principios, mediados del siglo XX. ¿Entendido? Bueno, pues vamos a el siguiente, que es la transición demográfica o el modelo demográfico o el régimen demográfico de transición. Y esto se caracteriza por dos fases. Una primera donde se mantiene la natalidad alta porque se mantiene el desconocimiento o el no uso de métodos anticonceptivos, más la idea de la necesidad de población o de hijos para el trabajo, y luego hay un descenso brusco de la mortalidad, como veis aquí, en todo este periodo. ¿Por qué? Por fundamentalmente mejoras agrícolas que hizo que la población se alimentase más y mejor y estuviese más fuerte para cualquier enfermedad, mejoras higiénicas y mejoras sanitarias. Todo eso hace que la mortalidad crezca a valores que llegamos aquí, como veis, desde el 30 o superior al 30 hasta
en torno al 15 por mil. Por lo tanto, en este periodo hay una explosión demográfica. En los países donde se produjo hubo una explosión demográfica, es decir, un crecimiento brutal. Y esto fundamentalmente se produce en Inglaterra y luego se irá produciendo en el resto de Europa, ¿vale? Asociado al desarrollo de la revolución industrial. ¿Entendido? Esta es la primera fase de la transición demográfica. La segunda es que el mantenimiento de la mortalidad, a ese se le va a unir un descenso paulatino de la natalidad. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por un control voluntario de la natalidad, a través de métodos anticonceptivos o incluso un control voluntario de la natalidad. ¿Entendido? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el crecimiento se va haciendo cada vez menos y se va siendo sostenido. ¿Entendido? El crecimiento. Y esto se va a mantener hasta, como veis aquí, más o menos primer tercio del siglo XX, años 1930, 1920, 1930 fundamentalmente. Esto es en cuanto a los países ricos, los países industrializados. En los países pobres, subdesarrollados, podemos decir que se encuentran en este momento. ¿Entendido? Se encuentran en este momento. Muchos de los países africanos y asiáticos se encuentran en este momento, en esta primera fase, ¿vale? Por una natalidad muy alta y un descenso de la mortalidad importante. Por lo tanto, hay un crecimiento poblacional muy importante. Así que se está incidiendo fundamentalmente en que tienen que pasar a la siguiente fase, que es el de control de la natalidad. ¿Entendido? Porque si no, cada vez hay más gente y no vamos a tener recursos suficientes para atender a tanta población. ¿Esto entendido? ¿Vale o no? Pasamos al último, que es el régimen demográfico moderno, que es el que nos encontramos, por ejemplo, nosotros aquí actualmente en España, en Andalucía. La mayoría de los países ricos se implanta a partir de mediados del siglo XX, a partir de 1940, 1950, por ahí se iba implantando, ¿entendido? ¿Y qué consiste? Por una natalidad baja y una mortalidad baja, ¿vale? Se mantiene más o menos la tasa de mortalidad, porque incluso se reduce, porque hay mejoras higiénicas y mejoras sobre todo sanitarias, ¿vale? Y se reduce, pero también se reduce muchísimo la natalidad. De hecho, actualmente en algunos países la natalidad está por debajo incluso de la mortalidad. Se está reduciendo mucho y se está teniendo problemas para un reemplazo generacional, como vimos en el tema anterior. ¿Entendido? Así que si hay una natalidad baja y una mortalidad baja, el crecimiento vegetativo pues también va a ser bajo. El crecimiento de la población natural pues es bastante bajo. Aquí están todos los países desarrollados del mundo, incluso muchos de los que están en vías de desarrollo se están incorporando. Por ejemplo, China o algunos países de Latinoamérica se están incorporando a este régimen demográfico. ¿Entendido? Por lo tanto, tenemos tres regímenes: el tradicional o antiguo, la transición demográfica o de transición, que tenemos dos fases, ¿vale? La más importante, la del descenso de la mortalidad, luego el descenso de la natalidad, que es la transición a el régimen moderno, que es el que nos encontramos actualmente. Y esto va a llevar asociado pues tipos de sociedad que hay en el mundo, ¿vale? Como lo veis en el libro, son tres: tradicionales, modernas y posmodernas. En las tradicionales, fundamentalmente, como veis, África y Asia, ¿vale? Te digo, aparte también de Latinoamérica, fundamentalmente son sociedades donde lo más importante es el sector primario, ¿entendido? El sector primario, el campo, trabajan en el campo, viven fundamentalmente del campo. Rurales, son sociedades fundamentalmente rurales, ¿vale? Luego tenemos las sociedades modernas, donde el sector primario se ve superado por el sector secundario fundamentalmente, ¿entendido? Por el sector de la industria. Y aquí tenemos, por ejemplo, el norte de África, parte de Asia, este de Europa, todo lo que es Rusia, México y parte de Latinoamérica, ¿entendido? Latinoamérica. Y luego están las sociedades postmodernas, que es la sociedad donde fundamentalmente se desarrolla el sector terciario. Son sociedades terciarizadas, donde la mayoría de la población trabaja en el sector terciario. Aquí tenemos
Centro Europa, bueno, Europa Occidental, Norte de Europa, Norteamérica y aquí es curioso que el caso de Chile y también de Australia como país desarrollado. ¿Entendido? Bueno, pues chicos, con este apartado hemos terminado este punto. Podéis hacer el cuestionario, ¿vale? Venga, pues chicos, hasta luego.